Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Zulay, profesional de la salud, doctora y más. Muchas anteriores víctimas del abuso narcisista han podido escapar de esa estafa emocional y ahora, como sobrevivientes, nos cuentan sus experiencias. Hoy tenemos el caso de Dani, una gran mujer, excelente profesional y de bellos sentimientos. Nos dice lo difícil que fue para ella su relación de pareja con una personalidad de este tipo, por lo cual te invito a escuchar atentamente para que puedas aprender a escapar de la estafa emocional. Bienvenidos y bienvenidas. Escuchemos. Mi nombre es Daniela, soy una sobreviviente del abuso narcisista. Comencé en una relación con un hombre que prometía ser mi mejor amigo, teníamos los mismos gustos. Él me engatusó con esto de la nueva era de la meditación, del yoga, de, de esta energía que se mueve. Empezamos a salir juntos, me invitaba a salir, eran viajes caros, me invitó a salir a Estados Unidos, yo vivía en México, yo soy chilena, yo vivía en una isla en el Caribe mexicano junto a mi perro, ahí fue donde yo lo conocí, entonces él me empezó a invitar a salir y todo bien, yo al principio salía como onda amistad, sin ninguna intención, en el fondo siempre sentía que él no era una persona 100% sincera, pero sin embargo le daba la oportunidad porque yo soy una persona muy empática que cree que todos tenemos la oportunidad de demostrar quiénes somos. Entonces yo comencé a salir con él eh, y a medida que fue pasando la convivencia, yo empecé a ver algunas banderitas rojas, entre ellas pues que era muy mirón con las mujeres, se conocía que era un poco mujeriego, o sea que era mujeriego, eh, pero porque en ese entonces él estaba soltero todavía. eh, y bueno, la cosa es que la última banderita roja que yo vi que me espantó fue que una vez eh, yo le pasé dinero mío para que me lo cambiara en Cancún. Nosotros vivíamos en una isla en México donde mis clientes me pagaban en dólares, yo soy fotógrafa. Entonces yo un día le dije, oye, ¿me podrías cambiar estos dólares en Cancún? Ya que allá el pago es distinto, es más alto. Él viajaba constantemente a Cancún, entonces me dijo que sí, que no había problema. La cosa es que yo esperé un par de semanas, o sea, esperé un par de días para que él me pagara, no me pagó, me seguía invitando a salir y todo, pasaron como 2 semanas y en eso le digo, oye, ¿sabes qué? Necesito mi dinero, no tengo leche en mi casa, mi perrito tengo que comprarle comida, ¿qué onda? ¿Dónde está mi dinero? Y me dice, ay, pero si yo te invité a salir y compré las pizzas y todo, entonces a ellos le digo, pero ¿cómo? O sea, usaste mi dinero para invitarme a salir a mí. Y en ese momento pues dije ya, nunca más vuelvo a salir con él. Me devolvió mi dinero de muy mala forma, todo bien. Seguíamos viviendo en esa isla, yo no vivía con él. Y resultó ser que me invitó a salir al último gran viaje. Me dijo, perdóname, sé que no actué de manera correcta, te invito a un viaje, vamos a conocer Chiapas, yo creo que te puede gustar, chalala, chalala. Y la cosa es que yo accedí a salir con él la última vez. A raíz de ese viaje, yo tuve un problema con migración porque yo entré por la frontera norte, entré desde Estados Unidos a México y en la frontera de Nogales no habían personas que me timbraran la entrada al país. Entonces yo entré con mi permiso antiguo a México. Eso hizo que camino a Chiapas me detuviera migración y me retuvieran en un centro migratorio. Yo me quedé ahí, llamé a mi consulado y mi consulado se comunicó con México
y ellos explicaron mi situación, que no había sido un tema culpa mía, sino que había sido a raíz de las malas gestiones del control migratorio que México tiene al norte del país. A raíz de ello me dieron un vuelo asistido a mi país, Chile. Yo me fui a Chile, pero él se quedó con mi perro, se lo encargué a mi perro. Le dije que por favor cuidara a mi perro, que yo regresaba a México sí o sí, que iba a aprovechar el vuelo para ver a mi familia y que me iba a regresar a México. En lo que yo regreso de Chile a México, él rentó una casa en la playa, se llevó a mi perro ahí, mi perro estaba feliz, estábamos viviendo frente al mar, todo muy soñado, muy maravilloso. Y pues dije, bueno, ya estoy aquí de vuelta, estoy con él, voy a convivir con él a ver qué tal. Siempre sentí que él tenía algo extraño, pero sin embargo, a raíz de la situación y todo lo que estaba viviendo, pues preferí quedarme ahí. Y ese fue el peor error de mi vida. Luego de que yo regresé de México y que estábamos viviendo en esa casa, cayó la pandemia. Entonces en ese tiempo, en la pandemia, yo no pude ver cómo él era realmente en cuanto a la organización económica. No pude ver tampoco cómo era su manera de trabajar ni nada. Yo vivía en un mundo paralelo porque todo el planeta estaba detenido por la pandemia. Entonces, en la convivencia con él, yo comencé a compartirle cosas muy personales, como por ejemplo mi relación con mi mamá, que no era muy buena, que no es muy buena. Mi trabajo, mis parejas pasadas, etc. Y él igual me empezó como a compartir cosas, entonces yo sentí que estaba con una persona genuina que finalmente se había abierto de corazón a mí y empecé a compartir más íntimamente con él, ya en otro plano, como que sentí que lo conocía más. Bajo ese contexto, él me pide matrimonio y yo le digo que sí. Chan, chan, chan. Y bueno, ahí fue cuando de verdad todo estaba destinado a fracasar. Me casé con él. Vinieron mis papás de Chile. Justo la frontera estaba cerrada por lo de la pandemia, entonces mis amistades no pudieron venir, solo mis papás. Esa misma noche me arrepentí de haberme casado con él. Había una mujer muy bonita en la boda, que es de estas mujeres muy llamativas, muy operadas, puchonas le llaman acá en México. Él se volvió loco con ella, quería cantarle a ella, quería servirle pastel a ella, todo se centraba en ella en la noche de mi matrimonio. Yo de hecho me fui a acostar y él se quedó ahí en la fiesta, se cambió de ropa y regresó. Yo no quise hacer pleito ni nada porque pues ya estaba mi familia ahí, estaban mis papás, era su primera vez en México, estaba toda su familia ahí, yo no quería hacer problemas. Porque además en algún momento de la boda le dije, oye, trata de no tomar mucho porque está la familia, y se enojó y me trató pésimo. La cosa es que esa misma noche yo en mi cuarto de hotel sola dije, me equivoqué, Dios, esto no debía haberme casado con él. Sin embargo, yo había hecho ya el compromiso, entonces pensé que quizá era una mal día, no sé, pero que todo podía cambiar. Allá va la burra. La cosa es que estuve con él y empezamos a trabajar. Ya había finalizado la pandemia, entonces mi ex futuro esposo no trabajaba y yo soy fotógrafa y diseñadora, entonces le dije, bueno, quizás sea una idea positiva invertir en bienes raíces, rentar casas por Airbnb. Yo puedo sacar las fotos, puedo hacer la página, etcétera, y todo. Me dijo, claro que sí, somos equipo. Entonces, cuando tenía que conocer a los propietarios de las casas que nosotros subrentábamos, me llevaba a mí para que lo vieran a él como una persona muy seria, muy comprometida, como de buena familia, por así decirlo. Entonces, a medida que yo fui trabajando con él, me di cuenta de que no era una persona responsable,
le debía el dinero a los rentatarios, se gastaba el dinero en las cosas que a él le gustaban, no le pagaba a los trabajadores que hacían mantenimiento en las casas. Por ejemplo, le decía a las personas que fueran, que limpiaran, que pintaran, que hicieran un montón de cosas y luego les tramitaba el pago. Ellos iban a la casa a cobrar y les decía, ay, no, es que no sacaron el dinero, mañana les pago. Y así los traía una y otra vez, muchas veces. Yo la verdad me enojaba mucho por eso, porque le decía, pero ¿cuál es la necesidad de tener el dinero en el bolsillo y no pagarles? No entiendo por qué hacen las cosas así. Y él me decía, no, sí, es que mañana voy a sacar el dinero, no, es que pasado lo saco y así. Entonces era una persona mal pagadora, irresponsable, y sumado a eso, mi trabajo no valía. O sea, yo hacía reservaciones, yo hacía las fotos, organizaba todo, gestionaba las ventas, pero mi trabajo no valía. Él siempre me hacía sentir que mi trabajo no era para tanto, que yo no le ayudaba tanto, que yo exageraba con lo que hacía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a raíz de ese tiempo en el que yo estuve trabajando para él, yo no tuve ayuda de su parte para poder empezar a tramitar mis papeles de residencia. Cuando tú estás en otro país necesitas tener tu residencia para poder sacar tarjetas de crédito, recibir tu dinero, tener una identificación oficial. Em, entonces, cuando yo trabajaba por mi cuenta, como fotógrafa o así, todo el dinero que llegaba tenía que pasar por sus manos. Entonces, de a poco, él empezó a verme como una fuente de ingreso y todo mi dinero se lo dejaba para él. Y cuando yo le decía, oye, me depositaron, no, no te depositaron, me decía, no, se equivocaron, no, a mí no me ha llegado ese ingreso. Muchas veces tuve que volver a cobrarle a clientes que me habían pagado porque él me mentía y me decía que realmente no le habían depositado, cuando sí se le había depositado, pero él se la había gastado. ¿En qué se la gastó? Pues en marihuana, en cerveza, porque el chico tenía sus vicios también. Al principio de relación yo sabía que a él le gustaba la marihuana y que tomaba cerveza, pero em, como que yo entiendo que uno de repente puede echarse un gallito, tomarse una cerveza, pero ya que dependa tu vida de eso, es diferente. Es diferente. Yo no sabía que eso era básicamente su vida. Él depende de eso en su vida. La cosa es que, bueno, yo empecé a sufrir desde ese entonces violencia económica. Él no me entregaba mi dinero ni nada. Como yo trabajaba con él y nos iba bien, pues yo le decía que hiciéramos viajes o que hiciéramos distintos gastos. Y si salíamos de viaje, a mí no me daba ni un peso o me pasaba un par de dólares y luego me decía, toma, aquí te paso para que gastes. Ok, y esperaba él que gastarse todo su dinero y luego me decía, oye, del dinero que te entregué, fíjate que me gasté esto, me prestas 100, me prestas 200 y tenía que yo entregar el dinero que supuestamente me había dado para gastarlo en mis gastos. A todo esto siempre que compartíamos con otras personas, si había mujeres que hablaban exactamente lo mismo que yo hablaba, él les prestaba más atención a esas mujeres. Siempre me triangulaba y me hacía sentir que yo era una mujer celosa, que yo era muy complicada, que no lo dejaba a él ser el mismo. eh, y yo siempre fui muy respetuosa con él, muy, muy respetuosa. Nunca, nunca le hice sentir que él era inferior o que mi atención era para otro hombre. Entonces, bueno, ya ahí comenzó la violencia económica conmigo. Nunca me ayudó a tramitar mi residencia, entonces yo iba trabajando, el dinero lo agarraba él, iba trabajando, el dinero lo agarraba él. Después de esa etapa, él hizo que nos mudáramos de estado, ya no vivíamos cerca del mar en el Caribe mexicano. Me hizo mudarme a Sonora, que era el estado de donde él provenía. Me vine a Sonora porque su papá tenía una enfermedad, tenía cáncer terminal, y ahí empecé a ver de dónde venía todo lo que él era. Su papá sufría de alcoholismo, este, había abandonado a su mamá, jamás aportó nada a la casa, era una persona irresponsable.
mujeriego y etcétera. Entonces yo empecé a ayudar a mi esposo, a cuidar a su papá. Fue un año, el 2022 fue un año de ir a la clínica a casa, clínica a casa, clínica a casa. Y en ese contexto de la clínica a la casa, mi ex futuro esposo comenzó a tomar mucho, a fumar mucho, engordó un montón. eh, Él decía que era necesario porque su papá se iba a morir, entonces que él necesitaba desahogarse, shalala, shalala. Y nos descuidaba a mí y a mis cachorros en la casa. En ese entonces teníamos perros. Se olvidaba de nosotros y andaba él en la de él. Yo decidí viajar a Chile para visitar a mis padres y a mi familia. Y en lo que viajo a Chile, uno de nuestros perros fallece. Él tenía una enfermedad y falleció mi perrito. Entonces me regreso de Chile a México para poder darle funeral a mi perro. Cuando llego ya lo habían incinerado, así que no pude despedirme de él. Acompañé a mi ex futuro esposo al proceso de su papá, de la enfermedad de su papá. Yo a veces me quedaba en la clínica cuidando al papá porque nadie quería cuidarlo porque el señor era muy gruñón. Lo acompañaba muchas veces, lo ayudaba. Hasta que finalmente él falleció en diciembre del 2022. Fallece en diciembre del 2022 y nosotros quedamos sin ni un peso del trabajo que habíamos hecho tanto tiempo, de lo de la renta inmobiliaria ya no quedaba ni un peso. Yo sacaba trabajitos como podía por internet y con eso pues solventaba algunos gastos de la casa. Entonces, eh, al fallecer el papá de mi ex futuro ex esposo, al fallecer, le dejó un par de autos y unas cosas y él me dice, ¿sabes qué? Voy a vender las cosas que me dejó mi papá para que nos vayamos a vivir a una casa, alejado de todo, porque quiero terminar de escribir un libro. Y yo le digo, ¿estás seguro? ¿No será mejor que regresemos a la casa que teníamos en Yucatán, en el Caribe, seguir trabajando allá donde hay turismo, donde están mis contactos, etcétera? No, me dice, porque yo quiero escribir un libro y voy a escribir este libro y con esto nos va a ir muy bien y chalala, chalala. La cosa es que pasaron 3 meses y de los 3 meses que supuestamente él había pagado la renta para poder trabajar en su libro, el libro nunca lo terminó, se lo pasó fumando, recibiendo amigos, nunca hizo nada y eso comenzó a frustrarme. Entonces yo me levantaba y lo veía fumando y me enojaba, porque decía, claro, o sea, ya se va a terminar la renta y este loco todavía no termina lo que prometió, aquí yo no puedo trabajar, no puedo hacer nada. De repente ya no teníamos internet, de repente ya no había comida en la despensa, este, yo seguía viendo la manera de sacar trabajitos, hacía trabajitos, ganaba, llenaba el refrigerador, pero para él no era suficiente, no me entregaba mi dinero, no quería trabajar y ahí fue el comienzo del fin. El 2023 fue uno de los peores años de mi vida. Eh, Él comenzó a tratarme muy mal, a hacerme sentir culpable, me alejó de todas mis amistades, yo no podía tener amigas porque si tenía amigas él les estaba mirando todo el tiempo el trasero y luego me acusaba de que yo era muy celosa. em, y así, fue aislándome de todo. El poco dinero o sea, el dinero que yo ganaba, que no era poco en verdad, se lo dejaba para él, yo tenía que pedirle mi dinero para toallas higiénicas, desodorante. Y así, hasta que un día me empezó a insultar mucho porque me dijo que yo no quedaba embarazada y que supuestamente él se había casado para hacer una familia. La cosa es que me presionó para que tuviéramos relaciones sexuales, tuvimos relaciones sexuales y me embarazó. Antes de él embarazarme siempre me decía que cuando llegara el momento de que yo estuviese embarazada, ahí sí que iba a trabajar, iba a terminar el libro, iba a pasar de todo. Como yo estaba en una disonancia de realidad impresionante, una parte de mí sabía que eso no era cierto, pero otra parte de mí deseaba con el alma de que eso fuera así y de que lo motivara. Sin embargo, yo no quería tener un bebé sin tener el respaldo económico que debe tener un bebé.
La cosa es que ahí comenzó mi calvario. Mis primeros meses de embarazo fueron terribles. Sufrí mucho dolor. No me podía mover, no podía caminar. Estaba pasando hambre junto a él. Él no trabajaba. Como él no sabía que yo estaba embarazada todavía, me decía, pero motívate, no te he visto trabajar y no has hecho nada, hay que motivarnos. Él intentaba motivarme según para que yo trabajara, porque en el fondo él no quería trabajar y sabía que si yo me movía o hacía maniobras ahí por internet, de alguna manera me caía algún trabajito y ese era ingreso directo que él agarraba en su bolsillo. Entonces, como él agarraba mi dinero, no lo valoraba, y la última vez no me había dado ningún peso de lo que yo había trabajado con mucho esfuerzo, le dije, ¿sabes qué? No, no tengo ganas de trabajar, no voy a trabajar. ¿De qué me sirve trabajar si al final no agarro ni un peso? Tú, además es tan poco dinero, le dije que no vale la pena que yo trabaje, mejor que trabajes tú. Tu dinero sí sirve, ¿no? Además va a terminar ese libro con el que vamos a ganar millones. Y le dije, y tráeme un test de embarazo porque creo que estoy embarazada. La cosa es que ya me trajo el test de embarazo, salió positivo. Lo primero que me dijo fue que lo pensáramos bien, que si yo no quería tener el bebé, que tuviéramos que viajar a Phoenix, porque en Phoenix se puede abortar, que no había problema, que yo lo pensara, que él me iba a apoyar en todo. Yo en ese momento le dije, ¿cómo voy a abortar? Si yo estoy casada, yo quiero tener una familia, yo no puedo abortar. ¿Cómo voy a hacer eso? No puedo hacer eso. No, me dijo, pero es solamente para que lo sepas, para que no te sientas presionada. La cosa es que al final yo le dije que no, le aviso a todos los vecinos que yo estaba embarazada, según él muy contento, avisándole a la familia, pero nunca salió a buscar trabajo. La mamá le daba dinero para comprar comida en mi casa. O sea, la mamá sabía que no teníamos ni un peso, que el hijo no trabajaba y ella le daba dinero. Vieja narcisista también, me trataba re mal. La cosa es que llegamos a un punto que en la casa no había nada, que yo estaba súper incómoda, vivíamos en el desierto, yo con mi embarazo dormía en el suelo porque en el cuarto que teníamos no había aire acondicionado, estábamos en pleno verano, 50 grados en Sonora, entonces yo le dije que necesitaba estar en un lugar más cómodo y me dijo, te voy a ir a dejar a la casa de una tía. Y me fue y me llevó a una casa a Phoenix, Arizona, en Estados Unidos, donde una tía que vivía sola. La tía era un poco amargada, entonces siempre sabía que Marco no era el más responsable, conocía el background del papá y me empezó a decir todos los días, oye, ¿te mandó dinero? Oye, pero ¿y qué pasó? No, es que ellos no cambian, es que así son, porque al final la tía me dijo lo que era, que el chico no iba a cambiar, que el papá le había hecho lo mismo a la mamá, o sea, a su hermana, y que por lo tanto a mí me esperaba exactamente lo mismo. En ese contexto de depresión, de soledad, sin apoyo de nadie, con hambre, y con toda la incertidumbre de lo que iba a ser mi vida, yo caí en una depresión muy profunda, no dormía ni nada y decidí abortar. En Estados Unidos el aborto es legal, entonces yo le escribo al narcisista y le digo, oye, paréntesis, yo en ese contexto le decía a él que me pasara $600 para yo inscribirme en un curso de yoga prenatal para que de esa manera, cuando naciera mi bebé, yo pudiese ir a ejercer clases, ganar dinero y pasar tiempo con mi bebé. Dinero que nunca llegó, que nunca me dio, pero cuando le dije que mejor iba a abortar, agarró el dinero, vendió el auto, lo que tenía en casa, y apareció el dinero como obra de magia. El mismo dinero que costaba mi curso de yoga fue lo mismo que pagó en el centro de aborto. Yo nunca quise abortar, fue una decisión que me vi presionada a tomar. Lloré muchísimo, sufrí muchísimo, lo pasé muy, muy mal y aborté. Esa fue una de las decisiones más fuertes que he pasado en mi vida. Nunca me había sentido de esa manera. Se me desgarró el alma. Sentí que no tenía yo ya propósito en la vida. Lloraba por las noches y le decía, ¿cómo me dejaste hacer esto? ¿Por qué no lo evitaste? ¿Por qué no me dijiste nada? Y pues él nunca intentó calmarme, siempre me decía que no, que me fuera a mi país, que él me mandaba dinero, que ay, que si no quería estar con él que no importaba, que luego veíamos al niño. O sea, al niño se le venía un futuro horrible con ese papá narcisista y más encima yo ya tenía tanta depresión
que en las redes sociales y todo eso te muestran que los bebés comienzan a sentir y infieren todo desde los primeros días del embarazo, etcétera, etcétera, etcétera. Fue un tiempo muy confuso, muy horrible, de mucho dolor. Él me hizo creer que él era lo máximo por perdonarme, que él era lo máximo porque seguía ahí a pesar de que yo había tomado esa decisión. Como que al final, al yo haber tomado esa decisión, me puse mal la soga al cuello porque de ahí se agarró para hundirme más. Yo tenía la culpa, yo lo había hecho sufrir, pobrecito él. O sea, nunca se responsabilizó de absolutamente nada. A todo esto, como yo todavía no tenía residencia, yo ahorraba mis pesitos para poder comprarme mi permiso para poder estar en México de manera legal. Y un día no había nada de comer en la casa y yo compré verdura, hice comida, todo en la casa para poder comer. Y llegó y se empezó a comer todo y se puso a fumar marihuana y todo y me volví loca. Porque dije, ¿cómo? No me pregunta de dónde saqué la comida, nomás se instala a comer como si nada. Y le dije, oye, ¿no me va a preguntar de dónde saqué la comida? ¿No me va a preguntar de dónde estamos tomando agua? O sea, ¿de verdad crees que esto es magia? Me volví loca, empecé a tirar las cosas. No podía creer que una persona adulta no se esforzara nada por traer comida a la casa, por hacer su rol de esposo. Y en eso que me volví loca me agarró del cuerpo y me empezó a zamorrear. Me apretó muy fuerte y me generó una tendinitis en mi brazo. Me hirió profundamente en mi brazo. Me rasgó el tendón de mi hombro. A raíz de eso él le dijo a su familia que yo estaba loca, que ya no podía controlarme, etcétera. Y fueron una de sus tías a buscarme a la casa donde vivíamos ahí en el monte donde me tenía apartada. Las tías bien machistas empezaron a decir que todos teníamos problemas psicológicos, que yo tenía que hacerme ver, porque cómo iba a estar así con el pobre Marquito. La cosa es que yo empecé a venir más seguido a la ciudad, al psicólogo, a terapia, a verme al ortopedista por mi hombro, etcétera. Y poco a poco fui alejándome de él, alejándome más de él, alejándome más de él, y me daba cuenta que cada vez que regresaba, él era mucho más duro y más frío conmigo, y me trataba muy mal y me despreciaba, y a pesar de que yo llevara comida a la casa o cualquier cosa, ya no le parecía tanto en gracia. Eh, y así fue él hundiéndome cada vez más en una depresión horrible. A veces yo estaba en la casa de su tía y me llamaba para decirme que no había dinero en la casa, que porque yo no mandaba dinero a la casa. Y yo le decía, pero porque estoy en la casa de tu tía, aquí me estoy atendiendo, tengo que responderle también. Y él me gritaba, terminaba conmigo diario, hasta que em, un día en noviembre que yo estaba ya en la casa, decidió abandonarme y se fue, se fue. Faltaban como 4 días para mi cumpleaños y él se fue. Luego regresó para decirme que feliz cumpleaños y llegó todo marihuana y según él a celebrar el cumpleaños con una hamburguesa. eh, y yo le dije que se fuera. Y luego de eso me vine a la ciudad, renté un cuartito para ya no vivir con las tías, porque todo esto las tías me faltaban el respeto constantemente, se metían en mi vida, opinaban de todo, familia narcisista. Y bueno, la cosa es que me abandonó. Luego él me dijo que iba a pensar si quería pasar la Navidad conmigo. Yo había viajado a la ciudad para trabajar, para llevar dinero, para que pasáramos Navidad juntos. Y finalmente le dije que no iba a pasar fiestas con él, que entendía que no quería estar conmigo. Y a raíz de eso me mandó todas mis cosas a la ciudad, al cuarto donde yo estaba rentando. Me mandó todo, hasta lo que tomaba de té, todo, todo me lo mandó. Y ese fue uno de los actos de violencia más fuertes que me ha tocado vivir. Después de mandarme todas mis cosas, me dijo que él ya había comenzado el divorcio. Y después de un mes me volvió a llamar para decirme que se había dado cuenta que todo era un error, que volviera a estar con él.
Y yo le dije que no, que comenzáramos el divorcio. Luego me volvió a buscar, me dijo que no podía vivir sin mí, que mis oraciones habían sido escuchadas. Nuevamente le dije que no. Y en la última oportunidad me trató de loca, me insultó y bueno, nunca tramitó el divorcio como él había dicho que lo iba a tramitar. Así que comencé a hacerlo yo. Pero a raíz de tantas cosas que sufrí con él, cuando me entero de algo de él, mi cuerpo reacciona, mi estómago sufre, mi mano, mi mente, mi cuerpo, mi todo. Yo nunca quise abortar. Yo fui manipulada para eso. Él nunca me contuvo. Él me hizo creer que... Muchas gracias por llegar hasta aquí y ver nuestros videos. Me gustaría que puedas suscribirte y compartirlo con otras personas. Puedes escuchar el video todas las veces que lo necesites, que lo recuerdes, que lo analices, para que veas los detalles y poder salir de esa situación. Si deseas compartir tu experiencia con nosotros, también puedes hacerlo comunicándote al correo que aparece aquí en pantalla. Si te interesa una consulta, igualmente puedes contactarme al correo que aparece allí o a la dirección IG que aparece abajo. Nos escuchamos la próxima semana y recuerda, sí puedes escapar de la estafa emocional porque tu salud es importante.